Buenas tardes, estimados estudiantes. Soy Janet Ortega, directora del curso de mejoramiento animal, y en esta tutoría vamos a trabajar el origen y la importancia de la diversidad genética en mejoramiento animal. Esta tutoría va dirigida a estudiantes de la UNAD, de la Escuela de Ciencias Agrarias, Pecuarias y del Medio Ambiente del programa de zootecnia del curso Mejoramiento Animal con código 201108. El propósito de formación que nos atañe en el día de hoy es comprender la importancia de la diversidad genética animal para implementar programas de mejora animal. Recordemos entonces que el objetivo de la mejora genética animal es poder identificar dentro de las poblaciones aquellos animales que tienen un rendimiento superior y utilizar esos animales como reproductores para que a través de las siguientes generaciones transfieran por el proceso de reproducción sexual esas características genéticas que los hacen superiores. En esta infografía que yo les dejé dentro del curso, nosotros vimos un diálogo entre el tutor y el estudiante. El estudiante se preguntaba por qué todos los animales no eran iguales, y llegaban a la conclusión los dos en que habían procesos que permitían que los animales no fueran iguales dentro de sí y que esa ventaja de la diferencia podría ser utilizada para los productores en beneficios económicos. Entonces, el estudiante llegaba después de su consulta a entender que la diversidad genética se producía por dos procesos. Primero, pues el proceso de recombinación y por el otro lado, el proceso de mutación. En este proceso es el que nos atañe a nosotros el día de hoy. Esa mutación como origen de la diversidad genética. Entonces, obviamente, tenemos que tener en mente que la mutación es el cambio de la molécula de DNA. ¿Qué cambio? Cambio de esa secuencia que tenemos nosotros de nucleótidos. Esa secuencia puede cambiar un solo nucleótido por otro nucleótido diferente, pero también pueden ser adiciones de segmentos o de tramos grandes de nucleótidos o de lesiones de diferentes nucleótidos. Estos cambios son debidos a diferentes factores. ¿Cuáles son esos factores? Factores físicos como las radiaciones, los químicos como ciertas sustancias que se intercalan dentro de la molécula de DNA y hacen que esa secuencia cambie, o los factores biológicos. De hecho, nosotros conocemos que la molécula de DNA en la molécula de DNA está contenida la información genética para formar cualquier individuo, cualquier ser dentro del planeta. Y esa información está contenida en la secuencia de esos nucleótidos, de estas moléculas que pueden ser de cuatro tipos: de adenina, de citosina, de guanina o de timina. Y que esa secuencia de nucleótidos particular es lo que nosotros llamamos gen. Y que ese gen se transcribe como una molécula de RNA, y que esa molécula de RNA se traduce a una secuencia de proteína. Y nosotros entonces vemos que aquí ya vemos el mensaje que estaba contenido dentro de esa molécula de DNA a un mensaje de otro tipo molecular. Aquí ya no tenemos nucleótidos, sino tenemos aminoácidos. Y que esos aminoácidos que constituyen la estructura primaria de la proteína, pues dictan la estructura secundaria y la estructura terciaria de la misma, es decir, esa conformación tridimensional de la proteína que la hace tener unas funciones particulares, ya bien sea formando estructuras dentro de los organismos o ya bien sea participando del metabolismo de los organismos. Entonces, vemos que esa información se lee de A3, ¿cierto? Vemos que la información se lee de A3 y que cualquier cambio
dentro de esa información se ve reflejada directamente en esa estructura de la proteína. Y que cuando cambia, pues si nosotros movemos aquí y cambiamos cualquier nucleótido sobre ese gen, pues vemos que se cambia inmediatamente el RNA y se cambia, se puede cambiar la estructura y el aminoácido que conforme esa estructura primaria. Por lo tanto, eso es lo que nosotros consideramos mutaciones. ¿Y por qué son tan importantes? Porque un cambio dentro de la molécula de DNA conlleva a un cambio dentro de la proteína y obviamente que ese cambio de la proteína va a darle unas configuraciones estructurales diferentes que le permiten a ese organismo posiblemente que le permiten adaptación, por ejemplo, o que le permiten un mayor rendimiento en este caso. O sea, no todas las mutaciones van a ser positivas, es decir, van a permitir mayor rendimiento o van a permitir o van a permitir una mejor adaptación. Pero pues en nuestra particularidad de mejora, en donde estamos buscando beneficio de esas producciones, pues es importante saber que existen mutaciones que dan origen a ese mayor rendimiento. Nosotros entonces podemos llevar este aprendizaje como un aprendizaje significativo que nos involucre y que nos permita entender esa cotidianidad a la que se enfrenta el zootecnista. Entonces, vemos nosotros que un caso muy particular, en este caso es un animal, un bovino que tiene doble cantidad de músculos. Ustedes lo ven aquí. Es un fenotipo que nosotros denominamos fenotipo doble musculatura. Animales muy grandes, con mayor peso y por lo tanto vamos a tener una mayor cantidad de producción y beneficios económicos. Este fenotipo fue descubierto en una raza particular que fue la azul belga y posteriormente ya se ha encontrado también en otras razas como la piedemontés. Este fenotipo, pues básicamente es debido a una delesión. El gen de la miostatina pierde 11 nucleótidos y por lo tanto permite el fenotipo doble musculatura. ¿Por qué lo permite? Porque el gen de la miostatina es un factor de regulación del crecimiento de las células musculares. Esta proteína regula que en el proceso de embriogénesis del bovino pues se produzcan las fibras musculares, la cantidad de fibras musculares y el tamaño de esas fibras musculares. Cuando se produce una mutación dentro de esta proteína, pues se va a desregular ese proceso y por lo tanto se van a ver esos individuos con doble musculatura, que ustedes saben, esas fibras musculares post-mortem se van a convertir en carne y por lo tanto se van a convertir en beneficio económico para los productores cárnicos. Aquí vemos que existen diferentes tipos de mutaciones y que también se ha encontrado la mutación, no solamente en diferentes razas, sino también en diferentes especies. Y que cada una de estas razas o cada una de las especies puede tener un tipo específico de mutación, como ustedes lo ven acá. Pueden ser inserciones de lesiones o que pueden ser cambios puntuales de nucleótidos que dan cambios puntuales dentro de la proteína. Nosotros podemos realizar un aprendizaje colaborativo en donde con este link que ustedes tienen acá podemos jugar a hacer mutaciones dentro del gen de la miostatina y revisar qué posibles alteraciones tenemos sobre la proteína. Si nosotros traemos esta secuencia, nosotros la podemos transcribir en su respectivo RNA y también traducir en su respectiva secuencia de aminoácidos dentro de las proteínas, pues que la van a poder leer muy fácilmente con este código. Ustedes ven que cada una de estas
de estas letras, pues van a tener un código que corresponde a un nombre de un aminoácido particular. Nosotros podemos traer, por ejemplo, esta secuencia que tenemos aquí, que es una secuencia en donde nosotros hemos insertado, como lo ven ustedes, eh, dos codones, o sea, dos tripletes, y podemos mirar qué pasa con esa proteína después de esa inserción. Vemos entonces, hacemos exactamente el mismo proceso y de hecho nosotros vemos que inmediatamente cambió de longitud ese RNA mensajero y que muy seguramente también cambió de longitud esa proteína. Y no solamente de longitud, sino nosotros hacemos la transcripción de cada una de estas letras a cada uno de los aminoácidos correspondientes. Ustedes van a ver que se insertaron dos aminoácidos en una posición en donde se insertaron, en la misma posición en donde se insertaron esos dos tripletes. Entonces, este programita les sirve para hacer una interacción y poder realizar cualquier tipo de ejercicio respecto a anotaciones específicas. Como evaluación de este encuentro, pues tenemos dos conceptos importantes que hemos trabajado al día de hoy. Y esos dos conceptos son ese fenotipo, ese ganado con doble musculatura y el concepto de mutación. Entonces, la evaluación consiste en arrastrar la palabra específica a cada uno de esos conceptos y asociarla al concepto. Entonces, vemos que aquí, ganado doble musculatura. Ese es su fenotipo, ¿verdad? Un fenotipo que tenemos específico, que ese fenotipo está dado dentro del gen de un factor de regulación del crecimiento muscular que se llama el gen de la miostatina, y que ese fenotipo dado a esa mutación dentro del gen de la miostatina nos produce mayor peso, ¿cierto?, de los individuos, y que ese mayor peso de los individuos me produce, me da la posibilidad de seleccionar los individuos con dicha mutación para poder tener un mayor rendimiento dentro de ese, de esos animales o de esa producción. Nosotros vemos el otro concepto, es un concepto que necesariamente se asocia a la molécula de DNA, que es un cambio, ¿cierto?, que produce alelos nuevos y que ese cambio está dado por los químicos, por agentes como los virus y por agentes como la radiación. Aquí entonces nosotros vemos que este concepto de ganado doble musculatura también tenemos que involucra el concepto de mutación. ¿Por qué? Porque es el gen de la miostatina, es el gen de la miostatina el que ha mutado, ¿cierto?, para adquirir mayor peso y pues que lo podemos seleccionar para tener mayor peso. Entonces, nosotros esta evaluación podemos hacerla las veces que sea necesaria, pero pues que nos quede claro el concepto relacionado, que es este de ganado doble musculatura y de mutación. Finalmente, entonces, nuestra conclusión del día de hoy es que las mutaciones permiten la diversidad genética al producir nuevos alelos, diferentes alelos, que pueden estar asociados con una mayor producción y por lo tanto con beneficios económicos para los productores que son los que van a tener ese beneficio. La biografía asociada que hemos consultado pues está determinada en esta diapositiva y básicamente los quiero invitar
a que se motiven a seguir consultando, a que seguir profundizando, a seguir encontrando nuevos alelos en diferentes producciones que permitan ese beneficio y que puedan poder permitir hacer programas de mejoramiento genético animal en cualquier producción. También espero que podamos tener nuevos encuentros para seguir discutiendo al respecto. Y los dejo con esta frase de Nelson Mandela que nos concierne a todos y que realmente es bien significativa. La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Entonces, hasta pronto, nos vemos en otra oportunidad.